Muy buenas tardes para todos. Nos estamos despidiendo ya de la fecha número 10 del torneo clausura y en este caso tuvimos un partido muy importante para lo que es los primeros puestos de esta tabla, de este torneo, y tuvimos la victoria de Peñarol 2-0 frente a Danubio. Un partido muy malo del equipo de Diego Aguirre en general. Encuentra soluciones desde el banco para poder quedarse con los 3 puntos. Y si uno ve lo que es el planteo que hace en la previa del partido, es decir, el 11 titular, no, uno no pensaría que se hubiese dado este partido chato. Peñarol generó muy poco, fue un partido muy malo del equipo de Aguirre. Y como mencionamos, sobre todo por el 11. Aguirre opta por Cortés en el arco, la línea de 4, Olivera, Herrera, Méndez y Milán, que eso ya se sabe. Y después vuelve al doble 5, en este caso con Remedi y Trindade. Finalmente de Sosa no estuvo tampoco convocado en el equipo de Aguirre. Y una línea un poco más adelantada con Diego García abierto, lo mismo con Pierres, y por el centro Leo Fernández con Maxi Silvera como referencia de área. Uno pensaría que con este 11 sería un equipo mucho más ofensivo, más dinámico, muy rápido también, con dos jugadores claramente por afuera, que era lo que le venía faltando a Aguirre, con ese triple 5 que había probado y ahí también el doble 9, relevaba mucho del fútbol por afuera, pero finalmente no pasó nada de eso. Los primeros minutos de Danubio fueron mucho mejores que los de Peñarol, tuvo las ocasiones más claras, 15, 20 minutos. Después Peñarol empieza a salir un poco de, de ese poderío que tuvo Danubio en los primeros minutos y empieza a generar alguna que otra jugada, una de Maxi Olivera con un remate, también Diego García que fue muy enérgico, muy propositivo, pero creo que le falta un poquito de decisión a la hora de atacar, también erró algún pase que otro y después lo termina sacando Diego Aguirre. La realidad es que por ese 11, como mencionaba, uno pensaría un equipo más ofensivo, más dinámico, pero finalmente no termina pasando y Danubio es el que en los primeros minutos tuvo las ocasiones más claras. Termina el primer tiempo, un 0-0 chato, como mencionaba, con las características que ya veníamos hablando, y al comenzar el segundo tiempo pensábamos quizás pensábamos quizás en el ingreso de Arezzo. La realidad es que eso no termina pasando en ese arranque y se repite la misma fórmula del primer tiempo, un partido chato, Peñarol un poco más, con más carácter, es decir, más con la pelota, pero con un partido muy malo de Leo Fernández. Creo que ha sido de los peores partidos que le he visto jugar al 10 con Peñarol. No consiguió eso que venía teniendo los partidos anteriores. Quizás el rendimiento no era el mejor, igualmente era mejor que el del partido de hoy, pero generaba alguna que otra ocasión y demás, y terminaba consiguiendo el gol por alguna asistencia de Leo Fernández, algún gol del propio Leo, o incluso capaz una generación de la jugada de Leo Fernández en un momento anterior de la misma, pero era el que incidía en esos goles. En este partido, la realidad es que tuvo un partido muy malo, no se lo encontró por ningún lado, los pases que daba los daba mal, las decisiones que tomaba las tomaba mal, y finalmente creo que dentro de ese juego Aguirre termina haciendo los cambios que hace. Ingresa Arezzo, como decíamos antes, era el jugador que todo el mundo pedía, el jugador que faltaba en la cancha. Es verdad que el doble 9 no estuvo funcionando y justamente por eso ingresa Arezzo por Maxi Silvera. Maxi Silvera va al banco y también ingresa el Tito Villalba, que con esos dos nombres Peñarol resuelve el partido. Uno pensaría que Tito Villalba no iba a tener minutos, en algún momento se habló antes de Mulletaler, pero finalmente no termina ingresando, y es Tito Villalba junto con Arezzo quienes inciden en los goles. Primero en el segundo tiempo, ya sobre el final, minuto 80, un remate del Tito Villalba que se perdía afuera de la cancha, no iba a hacer un remate al arco directamente, lo termina desviando Arezzo con mucha técnica y muy atento, completamente habilitado también, y termina en el gol de Matías Arezzo. Ya después, unos minutitos después, un remate también de Villalba, también por una devolución de Arezzo, que arranca con un pase de Leo Fernández, todo hay que decirlo, y termina en ese remate de Villalba que declara el 2-0 final. Eso es todo lo que pasó en el partido, esos dos goles definieron el resultado y no hubieron casi jugadas claras. Danubio tuvo una al principio, como mencionaba, que termina controlando Cortés, hay una al final también de Danubio que ataja a Cortés, pero después Peñarol
los remates que tuvo, uno al palo de Diego García, uno afuera de Maxi Olivera también, y no hubo mucho más. Directamente los goles, el partido fue chato, em, tuvo poco desarrollo y finalmente Peñarol se termina quedando con los 3 puntos, que es lo importante. Queda primero del clausura. Es verdad que Nacional ganó, por lo que va a mantener la diferencia en la anual, pero no relega unidades en el clausura Peñarol, no deja que se le acerque el conjunto a algo y está primero con diferencia de 5 puntos con respecto de sus demás perseguidores. Peñarol con 25, Nacional y Torque con 20, que son los más cercanos. Después tenemos a Boston River con 19 puntos, Liverpool con 18 y ya más atrás viene Cerro Largo con 16 puntos. También tiene 16 Defensor, que le queda su partido frente a Wanderers el día de mañana a las 7 de la tarde y podría llegar a igualar la línea de Boston River con 19 unidades. En este caso, como mencionaba, no consigue que Nacional relegue puntos, por lo que tampoco recorta desde el anual, pero mantiene su objetivo principal, que es conseguir sí o sí el torneo clausura para estar en la definición del torneo. Y ya a falta de 5 fechas, 5 puntos de ventaja, es una renta considerable, no es definitiva ni tampoco algo que no se pueda recortar, ni mucho menos, pero ya es algo con lo que Peñarol puede jugar. Em, Tiene la oportunidad incluso de relegar puntos en 2 partidos de los 5 que quedan, si lo pensamos fríamente, por lo que tiene margen de error en caso de que ocurra alguno de estos resultados que mencionaba. La realidad es que la fecha, a pesar de lo que fue la fecha pasada, que habían jugado todos para Peñarol, en este caso no jugaron todos para Peñarol, pero Peñarol tampoco jugó para sí mismo, porque la realidad es que en el partido jugó muy mal, pero consigue los resultados para sí mismo, que es en definitiva lo que importa, y termina quedando primero del torneo clausura. A falta de 5 fechas, ya queda la recta final. Ahora vamos a repasar también lo que fue la fecha número 10 en su totalidad, pero queda muy poquito. Peñarol está a punto de quedarse con el clausura, Nacional está a punto de quedarse con la anual, así que vamos a tener una definición del campeonato que va a tener a Liverpool, que fue el ganador del torneo Apertura, Peñarol, que podría ser el ganador del torneo Clausura, y Nacional, que podría ser el ganador del anual, por lo que hay que esperar a ver qué pasa, pero puede ser una de las mejores definiciones que tuvimos en los últimos años del campeonato uruguayo. Como mencionábamos antes, el gol de Arezzo a los 81 minutos de juego y el de Villalba a los 84 decretan el 2-0 final a favor del conjunto de Diego Aguirre, que se encontró con un partido muy duro en el que no le salían las cosas y finalmente se queda con los 3 puntos y puede descansar puntero tranquilo sin relegar unidades. Iba a descansar puntero de todas formas, pero con la mente tranquila, sabiendo que no perdió esa brecha y la supo mantener correctamente, esos 5 puntos que tiene con respecto a Nacional y Torque, que son sus máximos perseguidores en este momento. Repasamos lo que fue la fecha número 10. Comenzó con la victoria 1-0 de Liverpool sobre River. River, que hoy se confirmó su descenso por la victoria de Progreso 2-0 frente a Cerro el día de hoy. Así que ya tenemos el primer descendido. Era lo que veníamos hablando que se iba a dar. No había muchas posibilidades para el equipo de River de resolver esa situación, y finalmente termina descendiendo a falta de 5 fechas para que termine el campeonato. En la victoria de Torque 3-0 frente a Miramar cerraron los partidos del viernes 3 de octubre. El sábado 4 de octubre tuvimos el empate 0-0 entre Boston River y Juventud, un empate muy importante para lo que es la tabla y que hace que no pueda despegarse Boston River y mantenerse pegado a la línea de Peñarol. La victoria 2-1 de Nacional frente a Cerro Largo, que también ya la hablamos. Y después los partidos del día, el día de hoy, domingo 5 de octubre. La victoria de Progreso 2-0, que como mencionaba, condena a River al descenso. La victoria 1-0 de Plaza Colonia frente a Racing. La victoria 2-0 de Peñarol frente a Danubio. Y mañana nos queda el cierre de la fecha, Defensor frente a Wanderers a las 7 de la tarde. Como estábamos comentando, Defensor podría igualar la línea de Boston River con esa victoria y también meterse en lo que es mantenerse en esa buena línea que tiene en la anual para pensar en copas internacionales. Recordamos la anual, Nacional con 72 puntos primero, mantiene esa diferencia de 4 puntos. Peñarol em, se sigue manteniendo puntero del clausura y con 68 puntos en la anual, por lo que también tiene esos 4 puntos de diferencia. Como mencionaba, es algo que es perfectamente recortable, tanto los puntos de Peñarol en clausura como los puntos de Nacional
en la anual, por lo que se viene una definición muy interesante. Liverpool tercero con 58 puntos, recupera y pasa a Juventud justamente por la victoria en la fecha de hoy y el empate de Juventud frente a Boston River, que tiene 56. Defensor con 54, por lo que ganando también pasaría en este caso a Juventud y empezaría a pensar en superar a Liverpool para meterse en la fase previa de Libertadores. Boston River con 48, ya separado un poquito más de Defensor, y Racing con 47 completan la línea de los que estarían entrando en este momento a Sudamericana. Ya, como mencionaba, se cierra la fecha número 10 del torneo uruguayo y vamos a tener la fecha número 11 a partir del viernes 10 de octubre. Plaza Colonia recibe a Progreso a las 7 de la tarde. El sábado, 4 partidos. Liverpool recibe a Racing a las 12:30. Cerro Largo a las 3 recibe a Boston River. Miramar recibe a Peñarol a las 6 de la tarde del sábado. Y Cerro hará lo propio frente a Defensor a las 8:30, cerrando los partidos del sábado. Y nos van a quedar 3 partidos el domingo. 12 de octubre, Torque recibe a Wanderers a las 10:30. Juventud frente a River a la 1. Y Danubio recibe a Nacional a las 4 de la tarde. Esa sería la fecha número 11. Ya estamos enfilando los últimos encuentros del torneo clausura y nos va a quedar la definición del campeonato uruguayo. Espero que tengan todos muy buena semana y nos vemos la semana que viene con la fecha número 11. Chau, chau.